95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepoztlán. Viernes, por fin es viernes 26 de noviembre de 2021, las 4 de la tarde en punto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, de 17 grados centígrados. Fresco, pero como siempre, con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora por un México mejor. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx. Nuestro Facebook y YouTube, GB Radio, Twitter, @GBRadio2 e Instagram, gb.radio. Nuestro teléfono en cabina, 55 58 96 12 30. A ver, un segundito. Perdón. Listo, ya estamos por acá. Estamos checando ya bien que estuviéramos saliendo bien por aquí. Pues amigos y amigas, mucha información, no hay mucha información. ¿Por qué? Lo que comentamos el día miércoles. El principal tema que se ha seguido tocando es la violación a la Constitución por parte del general secretario de la Defensa, el general Sandoval, y el decreto de cero información por seguridad nacional. Es un incongruente el macuspano. Por una parte dice que a los gobernadores que no sean tapaderas de nadie para evitar la corrupción, y por la otra, que no se diga cuánto cuestan las obras del gobierno. Punto. Mayor corrupción que el silencio, que la opacidad. Creería que es difícil encontrar mayor opacidad que la secrecía del gasto de nuestro dinero. Es lo que no ha terminado por entender el macuarro este. Es decir, no quiero que se sepa cuánto se gasta. Es nuestro dinero. Que por motivos de impuestos nosotros pagamos. Entonces, esa es la sinrazón del tipo este, ¿no? Pero seguimos tolerándolo, y ahí está, es el principal tema, aunque hemos visto bastantitos por aquí de las partidas secretas y el decreto del secreto. Tenemos que fíjense lo que es la incongruencia. El año pasado, el Producto Interno Bruto de nuestro país decayó el 10.5%. La recaudación de impuestos bajó el 10.5%. Este año se recuperó un poco, pero seguimos con el menos 8.5% del Producto Interno Bruto. Lo que es la ignorancia y la estupidez del macuspano. Dice que pese a la contracción del Producto Interno Bruto, AMLO mantiene el pronóstico de crecimiento del 6%. Pues amigas, los que tenemos el poquito cerebro para saber sumar y restar,
para que este pobre güey, ignorante, pueda decir que para el 2021, para este año, estamos a un mes, 5 días de terminar el 2021. Día que él sigue con la intención de que la economía, perdón, ahorita lo abro, mantiene el pronóstico de economía mexicana crecerá el 6% en el 2021. Bueno, como es tan ignorante, insisto, para que pudiéramos crecer el 6%, tendríamos que quitarnos el menos 8.5% que hemos llevado en el transcurso de este 2021. Se quitó bajó un menos 2%. Teníamos menos el 10.5% y tenemos el menos 8.5%. Cerrémoslo para hacer los números cerrados, que sea el 8%. El imbécil dice que en 25 días va a crecer el 6%. A ver, tendríamos que crecer. Primero tendríamos que dejar el Producto Interno Bruto en cero. Es decir, que se tendría que crecer el 8%. Y después el 6%. Es decir, que tendríamos que tener un Producto Interno Bruto de más el 14%. El único país en el mundo, y lo logró hace 15 años, y una sola vez, un crecimiento del 10% del Producto Interno Bruto fue China. El único. En la historia que se lleva el Producto Interno Bruto. Nunca había habido otro país que llegara al 10% de crecimiento. Este ignorante dice que México va a crecer el 6% de aquí a fin de año. Bueno, si dijo el año pasado que a partir de enero nosotros íbamos a tener el sistema médico de Dinamarca y llevamos 11 meses y seguimos peor que antes, este pinche ignorante pensará que él puede cambiar el hecho de un crecimiento del 14%. En 11 meses se pudo superar el 2% y no fue gracias al macuarro, No. Fue gracias a que se comenzó a reactivar la economía. Y en el momento en que se reactivó un poco la economía, comenzó los contribuyentes al pago de los impuestos. Por eso se redujo ese 2%. ¿Por qué no se redujo más? Porque cerraron 1 millón de micros, pequeñas y medianas industrias. Pero este pinche ignorante no lo sabe. No tiene ni la más remota idea. Recordemos que hace 2 años nos dijo que el Producto Interno Bruto no servía. Que él iba a implantar el producto de la felicidad. Que eso era la nueva medición de la economía mundial. La felicidad. Bueno, un pendejo de esto, que se le puede pedir. Pero esto que dice, vamos a crecer el 14%, el 6%, menos el 8%, sería, para tener un Producto Interno Bruto del 6% positivo, tendríamos que tener un crecimiento del 14%. En la historia del mundo no ha habido eso. El máximo, insisto, fue hace 15 años, 16 años en China, en un crecimiento anual del 10% del Producto Interno Bruto chino. Pero ahí está. Y seguimos creyéndole a este pobre güey. Otra. AMLO invita a una congregación masiva en el Zócalo para, ya no sé qué número de informe es, perdón por mi ignorancia. Normalmente antes estábamos acostumbrados a que cada 1 de septiembre se daba un informe a la nación. Ahora es un informe diario, es un informe a la semana, un informe cada 15 días, un informe al mes, ya no sé qué número de informe llevaría. Ahorita, el 1 de diciembre nunca ha tocado hacer un informe presidencial. Pero como este güey está enfermo de las cámaras, micrófonos, de salir en televisión, en radio, en donde sea, aunque sea para que le mentemos la madre, bueno, va a haber otro informe más este 1 de diciembre, si mal no ubico, creo que es martes o miércoles. Uno más, dice, invitándolo a una congregación masiva en el Zócalo para su informe. Si se llena el Zócalo,
a ver si llevan cubrebocas. A ver. Nada más es a ver, ¿eh? Es cuando fue a Estados Unidos. A este güey se le pusieron un pinche taporcico. Pero aquí, si se junta, y van a ver acarreados a diestra y siniestra. La torta, el chesco y 200 varos, mucha gente va a decir, yo voy. Punto. El hambre es muy dura. Y la necesidad es más. Su chesco, su torta y 200 varos. ¿Va a llenar el Zócalo? Me quiero imaginar que sí. Ojalá, y los que veamos esa ridiculez, no nos confunda el que pueda hacer que toda esa gente es seguidora del macuarro. A esos no les den la torta, el refresco y los 200 pesos y junta a 2,000. Aquí va a llenar el Zócalo con mucho, pero él dice que él va a llenar el Zócalo. Pues vamos a ver si es cierto. Y después dijo el día de ayer, no sé si fue el día de ayer o el día de hoy, no, ayer, algo que a lo mejor dicen, el búho nos está mintiendo. Ayer en su ridiculez de la mañana, el macuspano dice que si no fuera por él, porque él ganó las elecciones en el 18, dice, gracias a que gané las elecciones en el 2018, porque si no fuera así, México estaría destrozado. ¿Han encontrado a alguien más mitómano que este güey? Dice que si él no hubiera ganado en el 2018, ahorita México estaría destrozado. Pues, ¿qué cifras tendrá este güey que nosotros no tenemos? Aquí me salen, hasta el día de ayer, 106,318 homicidios dolosos. Y, por cierto, el día de ayer, un aniversario de el Día Mundial en contra de la violencia de las mujeres. ¿Qué creen? ¿Que dijo algo? No dijo ni pío. Hay homicidios, hay feminicidios. Cuando agarró este imbécil el poder, entre 80 y 85 feminicidios. Ya se rebasan los 100 feminicidios por día. Pero eso no dijo nada. Si no hubiera sido por un pendejo en la presidencia, hubiera alguien, cualquiera, que hubiera tenido un manejo adecuado de la pandemia, no hubieran fallecido ni la tercera parte de la gente que murió. No pasa nada. Es menos que un catarro. Paracetamol y reposo. Váyanse a comer a la fondita de la esquina. No mientan, no roben, no engañen y no les da el COVID. Lleven una hoja, un trébol de 4 hojas, no les da el COVID. Traigan una esfinge religiosa, no les da el COVID. Cuánta pendejada se le ocurría al pinche ignorante ancianete lo decía. Cifras oficiales 300,000, cifras reales arriba de los 700 o 800,000 fallecidos por el pésimo manejo de la pandemia. 1 millón de micros, pequeñas y medianas industrias cerraron. 4 millones de hombres y mujeres desempleados. Y dice que gracias a que él quedó, México no está destrozado. No puedo entender eso. Gracias a que fui elegido en el 2018, México no está destrozado. No entiendo. Perdón, pero sí. La economía, vamos requete bien,
palabras textuales del pendejo macuspano. Bueno, qué bueno que vamos requete bien. Se dispara el 1147%, no el 10%, no el 20%, no el 100%, el 1147% la fuga de capitales solamente en el tercer trimestre de este año. ¿Cómo estaríamos que para que en un solo trimestre se hayan salido el 1147% más capitales que antes? Que no nos extrañe que el dólar esté a centavos de costar 22 pesos por dólar. Que no nos extrañe que el poder adquisitivo no alcance ni siquiera para la canasta básica. Pero este güey dice que íbamos requete bien. Íbamos. ¿Y ahorita cómo estamos? Cuando se disparó en 1147% la fuga de capitales solo en el tercer trimestre. Manjico detalló que la fuga de capitales extranjeros ascendió a 7.369 millones de dólares y la fuga de hombres y mujeres que querían invertir en México o que habían invertido en México sacaron sus dineros a lugares que haya una certeza jurídica por 7.227 millones de dólares. Con eso que ya no van a haber transparencia para ni madres. Con eso que ya va a estar militarizada la policía completamente. En donde no hay una certeza jurídica. En donde usted, amigo y amiga, quiere poner un negocito X. Y que el día de mañana no tenga la certeza jurídica de que se lo puedan quitar. Que quieran entrar a su domicilio para verificar a ver cuántos, cómo vive, a ver si tiene dos televisiones, o tiene 3 coches, o tiene, no sé, lo que queremos ver, a ver qué es lo que tiene en cada hogar. ¿Dónde está la certeza jurídica? ¿Qué es lo que hace? Los extranjeros dicen, en México, por mientras esté el pendejo yo no invierto. Y los connacionales dicen, perdón, ha sido una vida de trabajo, voy a invertir en mi país, quisiera invertir en mi país, pero no tengo la certeza. Fuga de capitales extranjeros de 7.369 millones de dólares. Y fuga de capitales mexicanos a 7.227 millones de dólares. 150 millones de dólares menos que los capitales extranjeros. Ahí está. Para que veamos cómo vamos en nuestro queridísimo México. Ismael Bermúdez dice, buenas tardes, Lick. Ahora sí, puntual para escuchar su programa una vez más. Qué bueno, Ismael, que nos hace el favor de acompañarnos. Nuestro buen amigo Maldonado George, buenas tardes, Lick. Con lluvia y a 10 grados aquí en Coahuila. ¿No? Está fresco por allá. Dice Maldonado, los pensionados del IMSS seguimos pidiendo justicia social, pues cada año la pensión decrece. Pagando el IMSS en UMAS, otorgando un 58% diario, equivalente a 80 pesos diarios. Perdón. Deteriorando la economía de los pensionados, jubilados y viudas. Sigue la injusticia social. Los jóvenes no dicen nada, pero las AFORES cuando se pensionen también se verán afectados. Sí, efectivamente, Maldonado. Primeramente, a ver en qué momento los jóvenes, hombres y mujeres, de 18 a 30 años, se ponen las pilas. En serio. Este México es el que les va a tocar a ellos. Nosotros vamos de salida. Los que se quedan son ellos.
esos jóvenes de 18 a 30 años, que ellos son los que tienen que salir a defender a su país. Nosotros estamos haciendo, cada quien en su trinchera, lo que podemos. Pero si no salen los jóvenes, estamos más perdidos que una rata. Y conforme lo que me comenta el Maldonado George, de las Afores, cuidado. En el 2020 fue el año en que más retiraron sus Afores, la parte que pueden retirar los trabajadores, que por medio de sus ahorros, es que no han entendido ni este pinche desgobierno ni los anteriores, que las Afores no es otra cosa más que los ahorros de los trabajadores de toda una vida, que van y ponen y ponen y ponen para tener una vejez más digna, no tan apretada. Y como es a fuerza, a ver, pon tu Afore, pon tu Afore, pon tu Afore. ¿Y quién está manejando las Afores? Dicen, los bancos. No, los bancos lo único que hacen es tenerlo, darle algún tratamiento y una parte de esos Afores pasan al gobierno federal. Lo van a agarrar, el gobierno federal va a agarrar mucha parte de esas Afores. Y cuando la bomba truene, ya no va a haber para atrás, ¿eh? Porque entonces sí, todos aquellos ahorradores de toda una vida, no como el Macuarro y el pinche gabinete que no han trabajado en toda su pinche vida, salgan y digan, queremos nuestro dinero. A ver de dónde le hacen. Porque entonces ahí sí se levanta el pueblo, ¿eh? Berta Berseguir, buenas tardes, Lick, esperando sus comentarios tan acertados. Muchas gracias, Bertita. Sonia Neiro, hola, Lick, buenas tardes y a todos. Muchas gracias, Sonia. Dice que lo llene y que se contagien así muchos o lo menos menos. Pues sí, Sonia, pero ahorita hay 76,000 contagios en Alemania por otra mutación del COVID ahora en Sudáfrica. Hay muchísimas cosas de qué comentar al respecto de ello. Ya Estados Unidos y Canadá dijeron, espérenme, los países de Sudáfrica, por mientras no se determine esta nueva variante del COVID, no hay vuelos de Sudáfrica, de todos los países del sur de África, ni a Canadá, ni a Estados Unidos, y ahorita ya ni Alemania, ni España, Inglaterra, no me acuerdo qué otro país. Dijo no. En solo Alemania hubieron 76,000 nuevos pacientes con esta nueva cepa del COVID. Aquí un pendejo que va a Washington, ahí sí se pone el cubrebocas el pendejo este. Y aquí invita a que se junten miles en el Zócalo. ¿Cuántos informes llevamos, Sonia, con este pendejo en 3 años? No sé, barato lleva más de 15. Informes de esto, informes del otro. ¿Y qué informes da? ¿Qué informes reales da? A conmemorar el tercer año que tuvimos la desgracia en México de que este cabrón llegase a la presidencia de la República, es de conmemorarse. Pero ¿cuántos hombres y mujeres tienen hambre? Y que les van a dar una torta, un refresco y 200 pesos. Y por ahí van a llevar cualquier cantidad. Y de esa cualquier cantidad, ¿cuántos se pueden ver en peligro de contagio? A este güey porque no le importa que si se contagian sus mascotitas o si se contagian los fifís. A este güey le vale madres. Pero nosotros son paisanos. Que lo único que no queremos es que un paisano muera por culpa de un pendejo. Y es invitándolos a reunirse, a ver cuántos miles se juntan. No sé, pero yo creería que 100,000 este güey se junta en cualquier pinche momento, dándole su lana, su torta y su refresco, ¿no? 100,000. ¿A qué precio? ¿A que pueda morir uno? ¡Qué poca madre! Dice Sonia Lick, vea mi cara de enojo.
Sacramento, buenas tardes a toda la gente apreciable de la hora del búho. Lick, ya soy presente. Muchas gracias, Sacramento. Sergio Díaz, las mentiras y cinismo de López no tienen límite. Parece ser increíble. Sí. Las mentiras, sobre todo, Sergio, que se las siga creyendo el pueblo. Que diga el tipejo que gracias a que él llegó a la presidencia en el 2018, porque si no México estaría destrozado. Qué egolatría. Este cabrón sí ya se comió lo de que él es el Mesías. México está en la peor situación en su historia. Punto. Y ese dice que gracias a que él llegó, México no... Si él no hubiera llegado, México estaría destrozado hasta con este pobre imbécil. Laces Luis, sea por Dios, ya basta de este mal gobierno. Pues gracias, Laces Luis, es la primera vez que te veo. Muchas gracias por tu comentario. Y sí, ya basta de este desgobierno, de esta transformación de cuarta. Ojalá y levantemos ya la voz. Faltan 30 días para que demos nuestra firma para la revocación de mandato. Si no lo hacemos y no se juntan las 3 millones de firmas, nos seguiremos hasta el 24. Dice, en serio, es increíble, quise decir, no te preocupes, mi buen. Adriana Lucía, las mentiras de AMLO se vuelven como una bola de nieve. Entre más rueda, más grandes. Es un costal de mentiras que lo va llenando y llenando. Adrianita, lleva 80,000 mentiras o verdades que no pueden ser comprobadas. Punto. Ahí está de Luis, no recuerdo el apellido, que está llevándole las anotaciones de cuántas mentiras dice este imbécil. Lleva 80,000 en 3 años. Donald Trump, un pinche macuarro también mentiroso hasta decir ya basta, en 4 años llegó a 30,000. Este güey en 3 ya lleva 80,000. Elsa Analco, buenas tardes, gracias Elcita por estar con nosotros. Dice, Cruzada Nacional en defensa de la niñez mexicana. Cuidemos a nuestros hijos. No a las clases presenciales en esta cuarta ola y época invernal. Profesionales revolucionarios en alianza. Elcita, sí. Yo lo comentaba con Luisita. Ya en muchos estados de la República ya se siente frío. En el centro de la capital, no hablemos del norte, en el centro de la capital ya se está amaneciendo a 6, 7 grados. No me quiero imaginar lo que es Nuevo León, lo que es Coahuila, lo que es el norte ya de Chihuahua, de Sonora, Tamaulipas mismo, en donde debe estar haciendo quizás en algunos lugares el 0. Con esta pandemia, con la lógica de que era imposible, y ahorita les voy a buscar un dato que hablan de la vacuna de Pfizer, que en menos de un año se hayan sacado una vacuna. Era una vacuna provisional. Todavía seguimos con el COVID latente. De por sí, normalmente noviembre, diciembre y enero, o mediados de noviembre, diciembre y enero, los fríos calan. Y es cuando vienen los problemas pulmonares, las enfermedades de pulmón y de vías aéreas de las respiratorias altas. Si eso le aunamos que no está controlado, y con mucho no va a estar controlado por lo menos en un par de años más, el COVID, ¿por qué no suspender las clases? Y lo único que hay que hacer es recorrer el calendario escolar. Indistintamente que podamos o no podamos estar de acuerdo, yo estoy en desacuerdo de las clases presenciales todavía. Pero ya están en clases presenciales, adelante. ¿Y por qué no suspender
lo que es de mediados de noviembre, todo diciembre y todo enero las clases, y suprimir las vacaciones de verano. Quítenlas, mientras ya haya una vacuna cierta para el COVID. Pero ¿por qué estamos arriesgando? El otro día que salimos temprano, niños que entran a la primaria a las 8 de la mañana, carajo. Los jovencitos de secundaria, de primero de secundaria, que están rebasando los 12 años. Entran a las 7 de la mañana. Estamos jugando con la niñez, con la juventud de nuestro país. Ok, clases presenciales, adelante. Yo sigo estando en desacuerdo de las clases presenciales todavía. Y sobre todo en las escuelas oficiales, en donde no hay ni ventilación, no hay ni madres. En muchas de las escuelas ni agua. Ok, clases presenciales, pero suspíndanlas. Y las vacaciones que son de las vacaciones de verano, que haya clases para compensar los de diciembre y enero, que es el clima más frío, en donde entran las enfermedades pulmonares con mucha facilidad. Y lo que son la niñez y los adultos mayores son los más susceptibles a ese tipo de enfermedades. Pero este pendejo en Palacio Nacional tiene calefacción, le vale madres. Y el Chocoflán no vive en Palacio Nacional, ya no viven con él. Entonces a él le vale madres. Punto. Carlos H. Sánchez ya no se llama AMLO, pues no cumplió otra más. El presidente de la mentira y falsedad de incumplimiento. Sí, Carlos. ¿Qué? Pinche falso, mentiroso, misógino, mitómano y pendejo. Yolanda GM, un saludo. Ernesto Carrillo, un saludo. Sí, Yolanda, buenas tardes, Yolandita. María de la Cruz, un saludo. Luisita Ileana Torres, buenas tardes, Lick, muchas gracias, Luisita, por estar con nosotros. Nuestra buena amiga Karina Rodríguez, un saludo. Maldonado George, Lick, desde ayer cambió Coahuila a semáforo amarillo y ya hay casos de COVID. Crecieron 10%. Sí, insisto. Y lo dijimos en su oportunidad. Los laboratorios tuvieron que sacar una vacuna de urgencia, y así le denominó la Organización Mundial de la Salud, para contrarrestar, aunque sea un poco, el crecimiento espantoso que tuvo el COVID a nivel mundial, con más de 5 millones de hombres y mujeres que fallecieron. México cooperó casi con 1 millón. Entonces tenían que ir trabajando encima del tiempo. Están sacando en López Dóriga Digital, y ahorita se los busco de inmediato, en donde dice Pfizer que los que se vacunaron con Pfizer, 2 meses después de la segunda dosis, tienen la posibilidad de volver a recaer. Y eso no nos debería de causar ninguna extrañeza. Se dice que a lo mejor para mediados del próximo año ya hay una vacuna tomada, en donde va a tener una duración de un par de años. Ahorita primero es una vacuna, a los 6 meses o antes de los 6 meses otra vacuna, para ir aminorando un poco esa situación del virus. Pero cuando dicen, es que después de 60 días, ese Pfizer y uno más, ahorita se los digo, lo estoy buscando en López Dóriga Digital. Denme un segundito y ahorita se los doy el dato para que tengamos esa precaución. Lo estoy buscando rápido. Aquí está.
Dice, riesgo de infección por COVID-19 aumenta gradualmente 90 días después de la segunda dosis de Pfizer. Y es lógico. Nos dicen ya, con la segunda dosis ya. No. Ahora, ¿cuántos países en el mundo pueden decir que se cumplieron con la normatividad para aplicar la vacuna en tiempo y en forma? México no es uno de ellos. Porque lo primero que hicieron del conocimiento a nivel mundial, los diferentes laboratorios, es que la vacuna tenía que estar a menos 60, a menos 70 grados centígrados. Perdón. Ustedes que fueron a vacunarse, ¿vieron que la sacaran de un congelador su vacuna? Porque en el momento que viene a menos 60 o menos 70 grados centígrados y está la fila para vacunarse, ponen una hielera con ya sea hielo seco o con hielo, que ahí hubiera puesto las vacunas. Nunca, yo no me fui a vacunar, no sé si estén con hielo seco o no, pero en automático sube la temperatura, en automático. Aunque esté el medio ambiente, aunque estén a menos 70, a lo mejor cuando se la hayan aplicado, a lo mejor está a menos 20 o menos 30, pero ya no está a la temperatura la indicada por los laboratorios. Entonces, ¿cuál es la efectividad? A lo mejor reduce. Como aquí no nos dicen. Aquí tenemos a un asesino como subsecretario de salud y un pendejo en la presidencia. No nos dicen. Si el laboratorio dice menos 60 grados centígrados, pues hay que ponerla a menos 60 grados centígrados. Pues si cuando las traían y se quedaban una hora en el aeropuerto, ¿en qué refrigerador? Perdón. Y después que se la llevan a las comunidades más lejanas, que en muchas de ellas ni luz hay, ¿cómo le hacían para mantenerla en congelación? A lo mejor una vacuna que tenía una eficacia de un 90%, por decir un porcentaje, si no está a la temperatura que está indicando los laboratorios, a lo mejor su efectividad se reduce en un 50 o menos por ciento. ¿Cómo está? Y los fríos, las enfermedades propias del invierno, y ahí se ven las consecuencias. Ya comienza otra vez a subir. Ya ahora en Coahuila, en semáforo amarillo. Aquí, para el próximo miércoles, que quiera hacer el pendejo su manifestación de idiotas, pues a lo mejor se junta 100,000. Hay los que puedan llevar un cubrebocas. Ahí está. Martínez Alejandrita, saludos, Lick. Con este gobierno la violencia al máximo. Qué pena que ni les interesa. Sí, Alejandrita. 106,000, espérenme tantito. 106,318. Y dicen que vamos a toda madre. En enero baja a 15 o 16 bajo cero. Nos comenta Maldonado George. Sí. Y ahí, de por sí, hay enfermedades respiratorias a diestra y siniestra por el mismo frío. Aumenten la probabilidad del COVID. Dice una negra, si yo me quejo del clima de Monterrey, es que a mi cuerpo no le gusta el frío. Ya se dieron cuenta que en Tabasco ya cumplieron con la cuota para la revocación. Qué padre, vamos todos por él. Pues, Sonia, vamos a ver si es la revocación o la ratificación lo que hicieron en Tabasco, Me sigue quedando mis dudas por la ignorancia de la gente. Le han dicho, ¿quieres la ratificación o quieres la revocación? Y si el dato que les di de Tabasco lo vi en el video de hoy de don Rafael Loret de Mola. Ojalá y sea el efectivo, que diga revocación. Ojalá. Y ojalá Tabasco nos dé un ejemplo a toda la República de lo que se tiene que hacer.
la revocación. Manuel Jauregui, saludos y compartido, muchas gracias, don Manuel. Señor Neira, no fue la revocación, no, fue la revocación, no hay duda, en este caso. Pues qué bueno, Sonia, qué bueno. Ojalá y nos hagan despertar los tabasqueños y digan, aún siendo de su estado el pobre güey que está en Palacio Nacional, quieren la revocación. Ya lo conocen, ya vivieron lo que es el incumplimiento de un pendejo que dijo, yo no me mojo las patas porque me enfermo. Que inunden la zona más baja, la zona más pobre. Ya lo vieron. Y con razón quieren también la revocación. Vamos a ver un video, amigos y amigas, muy cortito. Muy corto. No llega ni el minuto. Lo quería poner desde el principio del programa, donde dice Carlos Loret, AMLO le avienta al ejército y a Loret de Mola. En peligro su vida. Lo quieren intimidar. El ejército en contra de Carlos Loret de Mola, por lo que dijo en su reportaje de la semana pasada. 966 contratos sin licitación, con una cantidad impresionante de empresas fantasma, de tlapalerías que surten maquinaria pesada, de muñecos inflables que también surten cualquier cantidad de cosas. Ahí están las consecuencias. Vamos a ver el cero de Carlos Loret. Sí. Y aventarle al ejército si es necesario. Hoy decían por ahí, en una contabilidad del ejército llevan tantas notas negativas con Loret de Mola. O sea, el ejército es el que anda llevando la contabilidad de si hablas bien o mal del presidente. ¿Eso es un dato que se les escapó? Porque no sabíamos que el ejército también hacía eso, entre sus múltiples tareas. ¿O es un dato que lo dijeron para intimidar? Para que uno diga, caray, el ejército anda detrás de uno. Pues ya lo sabemos. Si vamos a sacar un reportaje sobre las irregularidades de una obra multimillonaria operada por el ejército, 966 contratos otorgados por el ejército, pues sabes que se va a enojar el ejército, sabes que se va a enojar el presidente, y así como están las cosas en este sexenio, enfrentas un costo. Porque no les gusta que les digas la verdad, porque no quieren respetar la libertad de expresión, porque aspiran a una tiranía en la que el periodismo se dedique a aplaudir. Nada más aplaudir. En fin. Amigos, amigas, ¿quién no se intimida con el ejército? ¿Quién? Loret de Mola lo único que hizo fue hacer un estudio que ya no va a poder sacar otro. Ya no. Porque ella es de seguridad nacional. Entonces ya la transparencia ya no va a haber. Ya lo dijo el Macuarro, es de interés nacional, seguridad nacional, y no se van a dar informes de qué se gasta, cómo se gasta, ni a quién se le paga, ni a quién no se le paga. Entonces, ese fue el último. Pero ventaneó Carlos Loret de Mola, y lo dijo en su oportunidad, fueron 6 meses de estar viendo este asunto, y resultó que y nadie sabía que el ejército tenía 966 partidas con empresas falsas, con empresas pirata. Lo balconearon al ejército mexicano. ¿Se va a quedar el ejército mexicano cruzado de brazos? No. ¿Tendría motivos Carlos Loret de Mola de preocuparse por su vida? Sí. ¿Creería yo que le van a hacer algo a Carlos Loret de Mola? Creería que no. Dicen que no hay borracho que trague fuego. Si le pasa algo a Carlos Loret de Mola o a Víctor Trujillo, el pueblo se le va en contra del pinche Macuarro. Y en este caso en contra del ejército. Pero ahí está. No.
Dice Elsa Analco, nuestra solidaridad con Carlos Loret de Mola, profesionales revolucionarios en alianza. 90 millones apoyemos. Cita, sí. Ojalá seamos esos, que no seamos esos 90 millones, que seamos el 50% los que digamos, ya basta. Y hay que apoyar. En el momento, a mí a título personal me cae muy bien Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo. Con Víctor Trujillo, y lo dije muchas veces, fue para mí un parteaguas de cómo hacer un programa chusco político. Pues llegó el momento en que se agotó su fórmula, y de ser yo un seguidor, pero en serio, de Víctor Trujillo por ahí del 93 o 94, que lo comencé yo a escuchar por la radio a las 6 de la mañana, a dejarlo de escuchar hace 5 años, cuando todavía estaba en Televisa. Porque una vez a lo mejor es chiste, dos es chiste, tres ya comienza a aburrir, a la cuarta uno dice ya. Con un apodo que le puso a Peña Nieto. Henry Monster Peña Nieto. Pues ese Henry Monster Peña Nieto, cuando yo lo escuché me dio risa por la familia Monster. Pero ¿por qué no le ponen? Y él dijo, yo apoyo a AMLO. Ah, qué bueno. Después dijo, me equivoqué. Ah, qué bueno que aceptas tu equivocación. Pero aún con todo y ello, Víctor Trujillo nunca le ha puesto un apodo al pinche Macuspano, ¿eh? Aún así, lo respeto muchísimo, pero a él y cuántos más que decimos verdades de este pobre imbécil, y hay que levantar la mano 50 millones, de decir, no, pídeme, yo quiero a mi país, quiero lo mejor para mi país. Yo ahorita tengo lo peor para mi país con este güey que dice que si él no hubiera ganado, México estaría destrozado. Sandy Lozano, buenas tardes a todos. Viorel, un saludo. Ángel Edmundo, recuerden el 2 de octubre del 68. Yo estaba muy chavo, Ángel, pero ahí intervino mucho. Me interesó tanto el tema, aunque yo estaba mi adolescente era yo, pero poco más de 10 años tendría. Pero eso fue, cuando después me metí, fue una situación organizada por la extinta Unión Soviética, comprando la voluntad de los jóvenes de la universidad, ¿eh? Porque si vemos, retrocediéndonos un poquito a la marcha del silencio, no pasó absolutamente nada en la marcha del silencio. Y sí pasó el 2 de octubre. Pero aún así, a los estudiantes hay que llevar cuidado porque tienen la piel muy sensible. Y a ver en qué momento también se puede levantar el estudiantado, sobre todo que ya se metió con la Universidad Nacional Autónoma de México, el pendejo este. Sacramento seré, porque ellos ven todos los bienes que tiene él y sus allegados. Tabasqueño de Morena, mientras el pueblo no tiene nada y en la inundación perdieron todos, sí. Y ahí ven al Pío, al Martinazo, a la prima Felipa, a media pinche familia, a los 3 huevones que viven en Houston. Nada más con eso. Sonia Neira, pues sea quien sea que nos monitoreen, con ver las redes sociales se dan cuenta de que somos millones los que no apoyamos al bulto de Palacio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Esos 30 millones que votaron por este pobre güey no tienen ni la mitad. Punto. O la mitad. Ahí es en la única parte donde yo difiero con el ingeniero Gilberto Lozano. ¿Por qué? Porque cuando concursó por la presidencia en el 2006, tenía 14 millones de seguidores, que perdió las elecciones. Cuando concursó en el 2012, tenía 1 millón más, tenía 15 millones de seguidores. El haber duplicado la cantidad
Fue, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, porque Peña se vendió y por el hartazgo de muchos hombres y mujeres de que con el PRI no volvimos a caminar. Pero quitándole los otros 15 millones, se quedará con su base de siempre, de 14 o 15 millones. Y quizás muchos de esos 14 o 15 millones, que era de sus bases, quién sabe cuántos se murieron por negligencia de este güey, quién sabe cuántos mataron por su inactividad de este güey, quién sabe cuántos se quedaron sin trabajo por el pendejismo de este güey. Entonces, póngale de 15 para abajo la cantidad que quiera. Ricardo Ceballos, a raíz de que se dieron a conocer la asignación de contratos del ejército en la central avionera de Santa Necia, su Pejestad salió con su ocurrencia del decretazo para que no se sepa la carretada de dinero que están metiendo en sus megaobras. Pero por supuesto, mi estimado Ricardo, por eso lo hizo. Porque se podían decir muchas cosas, pero no se podían estar comprobando muchas de ellas. Aquí ya se demostró. Con eso ya se demostró. Y nada más están sacando la del aeropuerto. Falta el Tren Maya. Falta Dos Bocas. Falta lo que él quiere hacer, el tren transísmico. Faltan las 100 universidades del bienestar. Faltan los bancos del bienestar. ¿Cuántos se están llevando? Este pendejo le regaló miles de millones de pesos a las Fuerzas Armadas de nuestro país, a cambio de que lo proteja. Vamos a ver el segundo. La Sedena S.A. y el decretazo de Ricardo Rocha informa. Vamos a verlo. No son dos hechos aislados, aunque en principio lo parezcan. El involucramiento en política de las Fuerzas Armadas, iba a decir nuestras, pero ya no lo son, de manera abierta y descarada, tiene todo que ver con el dictatorial decreto de opacidad emitido por el gobierno López Obradorista apenas 48 horas después. Grave, muy grave que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, enfundado, por cierto, no en un uniforme de gala, sino de lujo y con una extraña banda que le cruzaba el pecho, haya hecho un exhorto inédito en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana en favor del actual gobierno de la 4T. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque nos une la historia y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer que la realidad cada día sea más prometedora. Solo le faltó decir, así que a votar todos por Morena, es una orden. Y Sandoval fue todavía más allá. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones, el bien de la patria. La estupefacción y las reacciones han sido cuasi generalizadas, de la adulación absolutamente desproporcionada a la abyección, de la incuestionable militarización del país al alineamiento indiscutible del ejército al presidente, de la sumisión de las armas al proyecto político de un solo hombre, de la confusión perversa de que solo se es patriota si se otorga obediencia ciega al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y si alguien tenía la menor duda de esta simbiosis o maridaje perfecto, apenas 2 días después, el actual gobierno federal emitió el decretazo que le otorga total impunidad y opacidad a sí mismo, pero sobre todo a la empresa gigantesca en que ha convertido al ejército y la marina. Por lo pronto, todas las obras de infraestructura del actual gobierno han sido declaradas de interés público y de seguridad nacional,
comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulicas, medio ambiente, turísticas, de salud, vías férreas y ferrocarriles. Prácticamente todo, y siempre a criterio del Supremo Gobierno. El mismo decretazo ordena a todas las dependencias otorgar autorizaciones, dictámenes, permisos o licencias en un plazo máximo de 5 días hábiles. Traducido al cristiano, la 4T está enviando un triple mensaje. Voy a hacer lo que se me pegue la gana, lo más rápido posible y sin rendirle cuentas a nadie. Tan sencillo, tan inconstitucional y tan terriblemente autoritario como eso. Y aquí la conexión con el mensaje genuflexo del general secretario, porque resulta que las obras emblemáticas, Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya, el Transísmico, los puertos, las sucursales del Banco de Bienestar, están a cargo del Ejército y la Marina, y que incluso en el caso del aeropuerto, este fue regalado a los militares por López Obrador, como si se tratara de su patrimonio personal y no de la nación, con el pretexto de que se lo merecen por eficientes e impolutos, cuando ya suman kilos de denuncias por fenómenos de corrupción como asignaciones directas y sospechosas en esas obras. En resumen, si íbamos a la militarización a paso redoblado, la orden ha sido cambiada a paso veloz. Más claro, ni el agua, perdón. Actualízamelo. Más claro ni el agua. Ahí está. Todo. Puertos, aeropuertos, aduanas. Todo. Bajo control de este güey. Y en 5 días tienen que resolverle. Está cañón. Dice Elsa Analcolic, el acuerdo de López no obliga, es inconstitucional. Sí, me quiero imaginar que eres licenciada, Elcita, sí, pero hasta que no llegue a la Suprema Corte de Justicia o se vayan por el juez al amparo, porque sería un amparo indirecto, y se le asigne, o en la Suprema Corte que se le asigne una sala. ¿Qué tiempo va a durar? Y lo van a dormir, ¿eh? Lo van a dormir. 1 año, mínimo 1 año. Que es inconstitucional, pero por supuesto que sí lo es. Pero que lo van a hacer. Ya lo están haciendo. La Cruzada Nacional de Defensa de la Constitución, norma suprema de la nación mexicana, profesionales revolucionarios en alianza. Ahora hay que agarrar y levantarnos todos. Porque con eso está diciendo, y todavía dice el Macuarro, ahora sí ya no van a haber amparos. Y sí, efectivamente. Si quieren pasar una calle por su propiedad, como es por seguridad nacional, le van a decir, pues mete tu amparo, pero no te voy a dar la suspensión provisional. Porque es por seguridad nacional, y por seguridad nacional se omite la ley de amparo. Qué grave, qué gravísimo. Son Neira Lic, y con todo eso no se registran para la revocación. ¿Qué esperan? ¿Ver las calles llenas de militares? Sonia, pero ya están llenas de militares. Guardia Nacional y militares y marinos ya estamos llenos. ¿Alcanza la ciudadanía a ver la profundidad de esto? Creo que no. Honestamente, creo que no se llega a dimensionar lo que le están llamando el decretazo. Dice, pero es que
la ley me apoya. Porque dice la ley que con que me firmen de conformidad los secretarios de Estado es válido. Es cierto. Yo quiero ver qué florero de Estado no le va a firmar a este güey. Si son una sarta de pinches lamebotas. Pues es inconstitucional. Punto. Totalmente anticonstitucional. ¿Por qué no se van a rendir cuentas? Que esto lo hubiera hecho Peña, que esto lo hubiera hecho Calderón, que esto lo hubiera hecho Fox, y este cabrón se le hubiera ido a la yugular. Por opacos, corruptos. Este cabrón es 3 veces más corrupto y opaco que los 7 anteriores. Y no decimos nada. O estamos jodidos. Hay una buena. Dentro de todo este negativismo que nos hace ver este imbécil, hay una buena. Ojalá y lo haga el gobernador de Jalisco. Van a hacer una consulta para ver si se salen del pacto federal. En alguna ocasión, Gilberto Lozano dijo que a lo mejor Nuevo León se iba a salir. Se sale Nuevo León, se sale Jalisco y se sale el Estado de México, que son las 3 fuentes económicas más fuertes de la República. No lo aguanta México. Nada más con que se salgan del pacto fiscal. Yo vería con mucho riesgo, con mucho riesgo, de salirse del pacto federal. Pero sí del pacto fiscal. Una, porque no lo considero ni siquiera medianamente justo. El pacto federal sería salirse de la federación y crear su propio país. El país de Jalisco, por decir algo. Pero sí que se salgan del pacto federal. Y ojalá muchos gobernadores se pongan los pantalones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y digan, nos salimos del pacto fiscal. A ver qué hace el pendejo macuspano. Así quieren manejar los dineros de mi estado sin dar cuenta de nada. No te los doy. Me salgo del pacto fiscal. Para mí es una perfecta solución. Salirse del pacto fiscal es una perfecta solución. Vamos a ver ahora si se atreven. Dice Yolanda Jaime, espero que en el Estado de México lo hagan. Yolandita, yo también. Somos mexiquenses. Adoptivos, pero mexiquenses. Pero aquí, perdón, ¿dónde está nuestro gobernador? Nunca lo veo. Desde hace 3 años y medio, cerca de 4 años. Nunca lo veo. Él termina en el 2023. ¿Lo han visto? Yo no. Dice María de Lourdes, Lick, buenas tardes. ¿Por qué las empresas o los empresarios grandes y potentes no se juntan para quitarlo? Todos vamos a salir perjudicados, todos, los que según él, primero los pobres. Están peor que nunca. María de Lourdes, totalmente de acuerdo. Y me voy a permitir hacer alguna observación al respecto de tus palabras. ¿Por qué los empresarios, los grandotes, no se juntan? Porque a ellos no les va a pasar nada. Este imbécil ya comienza a dividir también a las empresas grandes, a Bimbo, a Oxxo, a Coca-Cola, al grupo PepsiCo. Ya se metió con empresas transnacionales, muchas de ellas muy grandes, exceptuando Oxxo y Bimbo, que son nacionales. Coca-Cola y PepsiCo son transnacionales. Ya a Bimbo y a Oxxo ya les dijo rateros de la luz, pendejo ignorante. Pero los grandes empresarios no van a sufrir. Carlos Slim no le va a pasar nada. A Ricardo Salinas Pliego no le va a pasar nada. Al dueño de Altos Hornos de México no le va a pasar nada. Van a seguir siendo multimillonarios ellos y 14 generaciones más. El pueblo, esa clase
que este maldito nos odia, que es la clase media, la que producimos y generamos entre el 80 y el 85% del Producto Interno Bruto, son los que nos odia. Y son los que nos vamos viendo más perjudicados ante las decisiones de tener un pendejo mitómano en la presidencia. Somos esa clase media las que o salimos o nos carga la tía de las muchachas. Evel Ortiz, buenos días amigos, me preocupa en lo local, el macuspano tiene comprado todos los medios, los partidos están muertos, no se mueven, los adversarios están en la capital, mucha gente en la provincia ni idea tienen de lo que están haciendo el tranza del cacas. Evel, de acuerdo contigo, pero recordemos que el país se conforma por las células, y la célula es el municipio. El conjunto de municipios hacen el Estado y el conjunto de los estados hacen la República. Tenemos que ser. Ahora, a todo mundo, al municipio más lejano, o al municipio más pobre, o al municipio más rico, las repercusiones de las pendejadas que está haciendo el imbécil le está llegando. ¿Cuántos gobernadores hay que no sirven para ni madres? Me quiero ir barato, el 60%, barato. No sirven para ni madres. Son virreyes a la orden del rey. Así. ¿Cuándo? Son entidades autónomas, las entidades federativas son autónomas independientes, que nos une el pacto federal. Pero es ahí. Pues díganme qué gobernador tiene los tamaños suficientes para decirle sus verdades al pendejo macuspano. Díganme uno. El único que comenzó a ponerse los cascabeles al gato fue Francisco García Cabeza de Vaca. Y ya le bajó 3 rayitas. Porque el próximo año hay elecciones en Tamaulipas. Y a ver a cómo le va a tocar. Otro que le puso los cascabeles al gato fue el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Vamos a ver a cómo le va a tocar. Están tan llenos de estiércol. Qué fino me vi ahorita. Están tan llenos de estiércol los políticos mexicanos, hombres y mujeres, que no se atreven a levantar la voz porque salpican el estiércol. Porque no hay muy pocos limpios. ¿Me quieres investigar? Investígame, güey. No tengo nada que ocultar. Y dentro de la clase política, alguien que levante la mano y decir estoy limpio, ay, güey, es encontrarse un diamante de 70 quilates, No hay un gobernador que le diga, a ver, presidente, cuidándole la envergadura presidencial, lo que usted quiera, guste y mande, güey. Aquí no se hace esto ni a madres. O me salgo del pacto fiscal. A ver. Punto. Pero nadie se atreve. Tenemos unos pésimos gobernantes. Y tenemos que comenzar por los municipios. Que tienen comprados a los medios de comunicación. Sí, mi estimado Evel. Sí. Porque son concesiones que da el gobierno federal por conducto de IFETEL y por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en donde se puedan ver afectados sus intereses, les quitan la concesión y es quitarles miles de millones de dólares. Por ahí pudiese yo entenderlos. Yo por eso perdí la licencia del FM. Por lo mismo. Yo dije, ok, perdí la licencia, estamos en litigio desde hace 5 años. ¿La ganaré? ¿Quién sabe?
Me interesa el FM. No, ya no me interesa el FM. Pero hay que tener un poquito de dignidad. Yo siempre lo he dicho. Un día parado y no una vida hincado. Un día parado. Punto. Por eso, las redes sociales se convirtieron en el enemigo número 1 de este pinche desgobierno. Y dentro de las redes sociales hay quienes les conviene que se quede el macuarro. Porque si promueven la revocación, ¿de qué van a hablar? Si en sus redes sociales el 99.9% es hablar de las estupideces y negligencias del macuspano. Les quitan el macuspano, ¿de qué van a hablar? Y anteponen su cartera a los intereses de México. Como si no hubiera temas de qué hablar. Ayer, algunos de ustedes nos hicieron el favor de acompañarnos a un programa que tenemos de Un Café Con, donde hablamos pestes del presidente municipal que tenemos en este pueblo mágico, de lo rata que es. Y hemos hablado de presidentes municipales que han hecho bien su trabajo y se les aplaude. Pero en esas redes sociales hay tantos sitios que viven gracias a que tenemos un pendejo como presidente. Y voy a poner un par de ejemplos. Atypical. A título personal hay programas de Atypical que me gustan. Pero quítenle a Carlos Alarraqui, al macuspano, ¿y de qué hablan en Atypical? En Atypical, el 100% de sus programas hablan de lo pendejo que es el macuarro. 500 noches de Abeldaño, de Amado Abeldaño. Quítenle al macuarro, ¿y qué hace? Etcétera. Quítenle al macuarro, ¿qué hace? Al ectómano, quítenle al macuarro, ¿qué hace? A Ricardo Alemán, quítenle al macuarro, ¿qué hace? ¿Y cuántos más de que se lleva a cabo la revocación y pierde el macuarro, pierden su fuente de ingresos? ¿Estoy de acuerdo con eso? No puedo estar de acuerdo. Y todavía están diciendo, cooperen, ¿no? Ay, cooperen para que haya más programas, para que sea mejor la producción. Y están teniendo lana, y están monetizando en Facebook y en YouTube, y le están dando ingresos fuertes. Por eso no quieren la revocación, por eso no hablan de la revocación de mandato. Aquellos plataformas como es la de GB Radio y Radio Tepoztlán, que ni pedimos dinero, ni estamos monetizando ni nada, y que queremos la revocación, que se salga este cabrón, porque nos interesa tener un país libre, soberano, progresista. Es lo que queremos. Que volvamos a crecer como crecíamos antes, quizás en forma mediocre, pero crecíamos. Ahora aquí. Ustedes, los que llevan años de hacerme el favor de seguir, en esa radio tenemos 108 espacios publicitarios. De eso vivía Radio Tepoztlán. Hoy tenemos 2. Con la pandemia se nos cayeron todos. Nos cuesta, sí nos cuesta. Quisiéramos mejorar el equipo, claro. Quisiéramos tener una mejor cámara, más monitores, nuestro servidor que está trabajando 24 horas del día, los 365 días. Poco a poco. Pero hay gente que dice, no, aprovecho a un pendejo que está en la presidencia para estar monetizando, para estar solicitando ayuda de la gente que nos está viendo. Entonces le quitan a ese pendejo. ¿Y de qué hablan? Ahí está. Dice Sandy Lozano, es extraño que Santiago Nieto fue invitado por Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Sí, Sandy.
Y va a estar interesante. Santiago Nieto sabe vida, obra y milagros de muchísima gente muy, muy importante, ¿eh? Y muy importante para el macuarro. Aquí, este gobernador chamaco todavía se vio abusado. Vamos a ver si se lo jala. Y vamos a ver qué información puede dar Santiago Nieto. Porque ahora sí que a Santiago Nieto lo corrieron como las chachas. Punto. Ni siquiera palabras de agradecimiento por su labor, bien, regular o mal. Ser un poquito diplomático. Tener un poquito de inteligencia. Situación que el pinche macuspano no la tiene. Vamos a ver si Santiago Nieto no le da la vuelta al pinche macuarro donde hable de lo mucho que sabe. Cuidado, Suena Neira María Martínez, te puedes meter en la frena, ahí está un apartado que dice revocación. Manuel Jauregui se lo brincó. Ahí sí no entendí, Manolo. Suena Neira Lic. Jalisco y Nuevo León, con esos dos estados nos salgamos, con eso tenemos. Sí, yo creería que sí. Y si incluimos el Estado de México, serían las tres potencias económicas de la República. No quiero denigrar a ningún otro estado, pero son los más industrializados. Y quizás ahorita también, en mucho de ello, Puebla y Guanajuato. Menos que esos tres estados, que son los que mayor aportan en calidad de impuestos a la Federación. Pero con Nuevo León y Jalisco, no es que tiemble el macuarro, tiembla México. Yo creería que Nuevo León es el estado que más aporta a la Federación. Después puede estar el Estado de México o Jalisco. No sé cuál, a lo mejor el Estado de México un poco más que Jalisco. Pero si se sale Jalisco, tiembla. Y tiembla México, porque hay estados muy pequeños que sus recursos propios ni siquiera les alcanzan. Entonces utilizan parte de otros estados más fuertes para proporcionarle ayuda a los estados económicamente más disminuidos. Y Samuel de Nuevo León lo han investigado muchas veces y no le han encontrado nada. Por eso pudo llegar. Caso contrario, lo hubieran bajado. Creería que sí. Nancy Garza, saludos, excelente su programa, felicidades, muchas gracias, Nancy. Manuel Jauregui, mi comentario anterior, ahorita lo checo, estimado Manuel, Sonia. Así me pasó el miércoles. Y estoy buscándolo para que no digan, es que no leyó alguno mío, ¿no? Todo lo leo, hasta donde me mientan la madre. A ver si es este. No, sí lo leí, Manolo. Dice, no, está muy difícil saber lo que está haciendo con lo que ya se mencionó, pues las obras faraónicas, como ya le dije antes, ya que igual Chávez hizo lo mismo. Cierto, me confundí, no lo había yo leído. Hizo lo mismo, solo que las utilizó para... relumbrón y quedaron en obra negra. Y de los miles de millones que se usaron, mucho fue por sobreprecio y los otros se los robaron. Así lo está haciendo el bulto López. Eso es todo. Sí, o sea, el aeropuerto de Santa Lucía, del costo original, ya lleva excedido el 30%. Hasta ahorita el 30%. Imaginemos que con lo que no se habrán llevado de 966 facturas apócrifas, de empresas inexistentes, de empresas fantasmas, ¿cuánto no se habrán llevado? De las obras de Pemex para la prima Felipa, ¿no?
Dice Sandy Lozano, inocente, ¿sabes el factor de transferencia? No está. Esto de Jalisco me dio una luz de esperanza. No, por ningún motivo yo quisiera que nuestra república se rompiera con el pacto federal. Pero en una entrevista que le hicieron en Tragaluz, Enrique Alfaro dijo que seguía en pie el hacer una encuesta para salirse a Jalisco del pacto, dijo federal. Espero que sea del pacto fiscal. Si es del pacto fiscal, le deberíamos de tomar la palabra a Enrique Alfaro y a ver quién, hombre o mujer, al cargo de un gobierno estatal, tiene los suficientes como para decir, yo me sumo. Transparencia, punto. O hay transparencia o nos sumamos. Vamos a ver. El de Luis Berman. No quiero leer el título que le puso, se me hace un poquito agresivo. A ver quién los tiene más grandes, ¿no? Pues está bueno por, insisto, lo del llamado decretazo, de decir, por seguridad nacional. Vamos a ver el 2. Durante el reinado del PRI en este país, los mexicanos fuimos testigos de una manera muy particular de gobernar. El presidente en turno un día se levantaba y con tan solo convocar a una junta daba instrucciones precisas para que se aplicara alguna disposición que no tuviera que pasar por el visto bueno de nadie más. Es decir, en otras palabras, se tenía que llevar a cabo lo dispuesto por el señor presidente sin la más mínima contradicción. Esa forma de gobernar de los años 70 se llamaba decreto presidencial. ¿Y qué es un decreto presidencial en términos constitucionales? Bien, pues la definición dice algo así. El decreto es un acto administrativo promulgado por el Poder Ejecutivo con contenido normativo reglamentario sin necesidad de ser sometida al órgano legislativo. Dicho lo anterior, resulta que la noche de este pasado lunes, el remedo de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto con el que obliga a todas las dependencias federales a aprobar proyectos del gobierno federal, aludiendo a razones de interés público y seguridad nacional. A través de una publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, López Obrador informó de un acuerdo en el que se ratifica que megaproyectos y demás obras se declararon de seguridad nacional. Según él, con apego a la facultad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, fracción 1. A ver, para que quede más claro, en esa declaración López Obrador lo único que está haciendo es llevar a cabo el acto autoritario más atroz en lo que va de este gobierno. Quiere decir en palabras comunes y corrientes que todas las obras que realice el gobierno federal, sí, como el Tren Ecocida, el Pantano Dos Bocas y la Central Camionera de Santa Lucía y o las que se acumulen, son de seguridad nacional, por lo que nadie se puede amparar, nadie puede evaluar si es viable o no, no hay obligación de licitar nada ni de rendir ningún informe sobre cómo se gasta tu dinero. Es decir, con este decreto avanza en su marcada línea para hacer caso omiso de la ley si no le conviene y aplicarla cuando le convenga contra cualquiera que no piense como él. Él mismo dijo que es un decreto para invalidar los amparos que impugnan sus obras, es decir, quiere eliminar la defensa que la Constitución otorga a los ciudadanos contra los abusos del gobierno. O sea, piensa que es su derecho legítimo anular lo que dicta la Constitución a placer porque le estorba. Ahora bien, la seguridad nacional no puede ser utilizada como pretexto para desobedecer el principio de legalidad ni el respeto a los derechos humanos, ya que en el actuar de toda autoridad se debe respetar lo que establece todo orden jurídico, pues las leyes deben prevalecer ante los decretos, por lo que con esta acción el actual gobierno desobedece su obligación de respetar la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los derechos humanos para la ejecución de sus obras. Sin duda, el reportaje por parte de Latinos sobre la corrupción en Santa Lucía fue un contundente golpe al mito que el Mesías se creó para él mismo, aquello del plumaje, lo incorruptible, lo transparente, que él era diferente, que no son iguales. Con esto del acuerdo entre él mismo y su decreto para ocultar el desfalco a la nación, se acabó ese cuento de la transformación, de hacer historia, a otros chairos con ese hueso.
Se han presentado pruebas con documentos, con datos, fechas y nombres, y hasta el día de hoy el hijo de Macuspana se la había sacado en su show cómico mañanero con la burla y hacerse tonto. Han salido más trapos sucios con los documentos y pruebas en la mano, y aún así dice por medio de la vil chismosa que todo es mentira. Argumento suficiente nada más para su masa babeante que todo le aplaude. Finalmente se decidió por lo que siempre soñó como buen dinosaurio político, usar el poder para ocultar el descarado robo que está llevando a cabo con el dinero de todos los mexicanos. Ha decidido ocultar por sus azules y ancianos huevos todo lo que le estorbe para robar a gusto a manos llenas, sin contrapesos, sin tener que rendir cuentas a nadie. Está que revienta de rabia por saber que ya es el fracaso más grande de la historia de este país. Al remedo de presidente le caló que le investigaran las tranzas que está haciendo en todas sus obras Gansito, así que hizo un decreto para ocultar todo. Entonces eso de el que nada debe, nada teme, ¿en dónde quedó? Lo diga Loret o quien sea, el hecho es que López Obrador acaba de exhibirse él solo, sin lugar a dudas que su cantaleta de transparencia es una mentira. Por un lado sigue con su discurso de somos transparentes, yo gobierno para el pueblo, cuando una vez más demuestra que sus acciones no tienen nada que ver con el mismo. López Obrador cometió el acto autoritario más grave, no únicamente en lo que va de su gobierno, fue el acto autoritario más grave e insolente en lo que va de muchos gobiernos. El presidente más Maduro que Maduro, más Peña que Peña y más Calderón que Calderón. Ya tenemos nuestro propio Nerón quemando todo lo que esté a su paso. ¿Cuánto tiempo y energía nos va a costar construir todo lo destruido por este nefasto presidente y sus seguidores ciegos y leales? El tiempo pasa y se le acorta a López Obrador. Todavía sufriremos muchas otras de sus ocurrencias y los estragos en la estructura del país completo. Pero tarde o temprano se tendrá que afrontar la cruda realidad que está dejando. Gane quien gane, dentro de 3 años el país deberá reconstruirse de la desgracia que ha generado este desgobierno. Ya no es cuestión de ideologías ni de transformaciones idílicas. Se trata de tener y ofrecer resultados positivos a todos los mexicanos. Una desgracia que tengamos a un dictador en ciernes convertido en un remedo de presidente. De aquí en adelante preparémonos para más abusos de autoridad y decisiones equivocadas desde la presidencia de la República. El mundo se le viene encima a López Obrador y ya ni siquiera es capaz de encontrar la puerta de salida. Ahora su salida es demostrar quién tiene los huevos más grandes. Claro, según él. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete. Lo que comentábamos, amigos y amigas. Hay muy buenos reportajes con Ricardo Alemán, con el mismo Luis Berman, con infinidad, con Abel Daño. Muy buenos reportajes. Podemos estar de acuerdo o no en algunos términos, pero aquí vemos el por qué dicen no a la revocación, porque es quitarles el pan de la boca a esas personas. Quítenle a Luis Berman, al macuarro, se queda sin chamba Luis Berman, que hace muy buenos análisis, sí, a título personal yo pensaría que sí. Dice Manuel Jauregui, en Atypical le sacaron uno parecido al de Latinus, solo que las tranzas eran de AMLO, Sheinbaum y otros de Morena, solo que no trascendió como el antes citado, pero en resumen son unos malandrines. Sí, y donde le busquemos, al que le busquemos tantito, mi estimado Manuel, vamos a encontrar patanerías, robos, corrupción, desgobierno, desinformación y sobre todo, y lo más importante, división entre los hombres y mujeres de nuestro país. Eso es lo que más nos va a costar trabajo volver a tener. La unión. Había mucha gente que podíamos o no aceptar a Peña o estar en contra de Peña, pero nunca nos habían dividido. Podíamos estar de acuerdo o no, pero la división que este güey hizo no lo había hecho ningún otro presidente en México. O estás conmigo o estás en contra de mí. O eres mi mascota o eres un fifí, neoliberal, conservador, vendepatrias, chayotero. Fue una división encarnecida. Eso, si ustedes a mí me preguntan, social y económicamente, ¿en qué tiempo el país se puede recuperar? Pues si tenemos la fortuna
de poder sacar a este pobre pendejo de Palacio Nacional en abril próximo, yo sentiría que en 5 años pudiésemos estar recuperando la economía, la certidumbre política, volver a atraer inversionistas nacionales y extranjeros y comenzar a emparejar al país como estaba en el año 2018. Si este güey termina en el 2024, pensaría que tardaríamos más de 10 años en lograrlo. Pero, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en que vuelva a haber la unificación de nuestro país? Esa división que este maldito, 1000 veces maldito, ocasiona en el pueblo de México. Yo siempre lo he dicho, cualquier tipo de fanatismo es malo, cualquiera, el que le quieran ustedes poner. Y hay muchos fanáticos en México de este pendejo, sin importándoles madre los pedazos de país que nos está dejando este güey. Pero esos 15 millones que desunió a México, Vamos a ver cuántos años se va a tardar en volver a unificar al pueblo de México. Ricardo Ceballos Aguilar dice: el Pinocho de Palacio pasó de que yo tengo otros datos a mis datos son la seguridad nacional. Me gustó esta parte, Ricardo. Ya no puede seguir diciendo otros datos. Llevaba 3 años diciendo yo tengo otros datos. Y esos datos nunca los podía sacar a la luz. ¿Por qué? Porque eran mentiras, eran falsedades. Ahora, como ya no tiene otros datos, o ya no puede seguir diciendo que tiene otros datos, pues ahora dice, seguridad nacional. A ver, sáquenme otra pinche cifra. A ver. Los periodistas de profesión, de oficio, ya no van a poder decirle al INAI, oye INAI, dime en qué se está gastando nuestro dinero este cabrón. ¿No? Ya no. Entonces, ya le estamos quitando el pendejo este diga, yo tengo otros datos. Dice Abel Ortiz, qué bueno que Ángel Verdugo ya no está en Atípica. No me gustaba cómo entrevista a los invitados. Muy largas las preguntas y siempre quería ser el protagonista. ¿Sí? Y que conste, ni estoy de acuerdo con Ángel Verdugo, pero si analizamos, si vemos su análisis político, no es malo. No es malo. A mí su protagonismo nunca me gustó. Pero sus programas que saca a las 6 de la mañana no son malos análisis políticos. Puedo estar a favor o en contra de Ángel Verdugo, pero tengo que ser un poco frío en mis percepciones y decir, pero hace buenos análisis políticos, sí los hace. Estuve en desacuerdo total a partir de que en forma protagónica no dejó hablar a Gilberto Lozano en la entrevista en Atípica con Carlos Alarraqui. Y así como lo hizo con Gilberto Lozano, lo ha hecho con cualquier cantidad hasta que le pusieron el alto y salió. Pero es lo mismo, quítenle a Ángel Verdugo al macuspano, y ¿de qué habla Ángel Verdugo? De nada. Y es un hombre de 73 o 74 años que de eso vive, porque lo corrieron de una televisora. Por lo mismo, no le permitieron que hablara en contra del macuarro y lo despidieron. Entonces hay mucha gente que vive gracias al pendejo que tenemos en Palacio Nacional. ¿Que puede hacer un buen análisis político? Sí. Que desinforme, no estoy de acuerdo con ninguno de ellos que desinforme, decir, la revocación, no le hagan caso a la revocación, no. Yo no estoy diciendo háganle caso o no le hagan caso a la revocación. Yo estoy a favor de la revocación. Yo no voy a pretender convencer absolutamente a nadie que vaya por la revocación o que deje de ir por la revocación. Yo digo, yo estoy a favor. Y a cada quien dirá, yo estoy a favor o estoy en contra.
pero no decir, no vayan, porque ya estamos induciendo. Y el tener un micrófono enfrente puede ser influenciable, ¿eh? Entonces yo no trato de influir en nadie, y ellos sí, esa es la diferencia. Dice Sonia Neira, como no lo veo, no sabía. El Sanalcolic, la unidad nacional tardará 30 o 40 años. Por la ignorancia de ese 40%, profesionales revolucionarios a la alianza. Esperaría el CITA que no fuera tanto tiempo. Esperaría que la gente se dé cuenta, la que no se ha dado, que ahorita tenemos al peor presidente en la historia de nuestro país, que ningún otro presidente se había preocupado tanto en la división del país como este güey, que ningún otro presidente, por lo menos de la época moderna, había hecho de nuestro país una piltrafa, que ningún otro presidente en la época moderna había puesto en México en el ridículo internacional. Y decirle a los pobres, o decirle a sus seguidores, y primordialmente a los pobres, mis mascotas porque yo les tengo que dar de comer, no pendejo, anciano, decrépito. Los hombres y mujeres de México sabemos trabajar, cabrón, no como tú, pinche huevón. Normalmente me gusta mucho cómo escribe Rubén Cortés en su artículo de Canela Fina para López Dóriga Digital. Está muy bueno este. Dice, partidas secretas y decreto del secreto. Ese México es México hoy. Aunque es difícil enterarse en medio del peso a 21.47 por dólar, la inflación por arriba del 7% y un asesinato cada 15 minutos. Perdón. Dice, la carta migratoria de los populistas. El presidente mexicano intentó ayudarlo con la contratación de médicos, que es la principal entrada de divisas a Cuba. Pero si el ejército copa todo, hace rato. Los jefes militares sabían que el poder verdadero no está en comandar tropas, sino en manejar recursos públicos que los gobiernos anteriores no se lo permitieron. Y aquí hago una recapacitación. Como lo saben ustedes, yo estuve unos años en el colegio militar. Mi padre llevaba cierta relación de amistad con algunos generales del ejército mexicano y que abiertamente le decían, y quiero poner cantidades hipotéticas porque ya sé cualquier cantidad de años de ello, que si el sueldo de un general era de 50,000, le llegaba un sobre de compensación por 200,000 más para mantener al ejército tranquilo. Obviamente a los altos rangos. Quizás a la tropa no, pero la tropa tampoco tuvo nunca el salario mínimo, ¿eh? La tropa, el salario mínimo es 3 o 4 veces el salario mínimo a la población en general. ¿Viven bien? No, pero viven mejor que la clase humilde con salario mínimo. También los gobiernos anteriores les daban, pero no les daban lo que le dio este cabrón. Dice, como en Venezuela, comparada a la Venezuela de las elecciones de antier con México, el chavismo se impone más rápido aquí que de lo que se tardó allá. Ha dicho algo el maldito macuarro este, de que otra vez arrasó Maduro, de que no hubo, ahí creo que son provincias, de 33 provincias ganó 31. Se ha manifestado ante esa dictadura de Nicolás Maduro. No. Se manifestó en contra del robo de las elecciones en Nicaragua por parte de Daniel Ortega. No. Y aquí lo dice, comparada a la Venezuela de las elecciones de antier con México, el chavismo se impone más rápido aquí
que lo que se tardó en Venezuela, para que le vayamos tanteando el agua a los tamales. Dice, por el Arco del Triunfo. El presidente que reclama un monumento mundial para Cuba se niega a condenar al sátrapa Ortega y vota a favor del tirano Maduro en la Organización de Estados Americanos. Dice, por mientras dormías, según las cuentas del doctor Luis Estrada, en 1082 días de gobierno, el mandatario habló 448 veces de Donald Trump y 15 veces del dictador Daniel Ortega, más 229 veces sobre la revocación de mandato y 149 sobre la reelección. Dice, lo del Premio Nobel de la Paz, ¿es en serio? Quienes no están en ese 65.5% de aprobación ríen con la idea de que el mandato pretenda el galardón. Sus pinches floreros, que hubo una señora, y su pinche nombre, lo sé, ni me interesa saberlo, dijo que lo iban a promover al Premio Nobel de la Paz, cuando fue al Consejo de Seguridad de la ONU, al Consejo de Seguridad, a hablar de los arbolitos. ¿Qué tenía que ver los arbolitos con el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU? Dice, no es un lío de dinero, es de entrar a la autocracia. Con tal recorte del presupuesto, al INE le será difícil trabajar para mantener la salud y democracia del país, garantizando la limpieza, transparencia y la infalibilidad de las elecciones, como las garantizó para que ganara el actual presidente. Si hay las firmas para la revocación de mandato, no sé qué va a hacer el INE para llevar a cabo la revocación y las 6 elecciones que vienen el próximo año. La admiración por la dictadura. El presidente se negó a condenar en la OEA al dictador Daniel Ortega, que llama hijos de perra a los presos de conciencia y apoyó ayer a la dictadura cubana. A los contrarios de Daniel Ortega les llamaba hijos de perra. Dijo algo el macuspano, no dijo ni pío. Dice, donde manda general, le creyeron, lo hicieron ganar y desde el día siguiente le llamó tamajanes, conservadores, hipócritas, ingratos, minoría rapaz, paleros, pandilla de rufianes, parte del bandidaje, perversos, pirrulis, señoritongos, sepulcros blanqueadores. ¿A quiénes? A los de la clase media, que fueron los que le dieron el triunfo a este hijo de su chingada madre. Todo va bien, solo que no hay dinero. Con la reducción de la clase media en 6 millones de personas y el aumento de los pobres en 4 millones, este gobierno cumplió un objetivo del castrochavismo. Es temporada de tragar sapos. Es cierto que México tiene, Es cierto que México tiene un seguro de vida ante Estados Unidos, porque le persiguen migrantes, pero en este caso el problema no es Estados Unidos, sino los aliados del gobierno mexicano. Todavía, el día de hoy, en Guanajuato, el maldito dijo, hay que agradecer a nuestros migrantes que manden divisas a México, cuando lo primero que tendría que hacer es pedirles perdón. ¡Qué poca madre! Aquí tengo algunas. Dice Ricardo Ceballos, la pregunta del millón: si en un hipotético caso gana la revocación y su pejestad se va, ¿quién ocuparía su lugar? ¿El secretario de Gobernación u otro títere manejado por él? No, si esperemos,
se lleva a cabo la revocación de mandato, el presidente del Congreso de la Unión, que ahorita es de Morena, entraría como candidato sustituto durante 30 días, por mientras se lleva en el mismo Congreso de la Unión se formulará un candidato sustituto o un presidente sustituto, en donde tenía que tener las 2/3 partes de aprobación. Es decir, que no necesariamente tendría que ser de Morena. Los 30 primeros días sí tendría que ser el presidente del Congreso de la Unión por 30 días. Por mientras se designa al presidente sustituto. Eber Ortiz, le disculpe que lo moleste, no, al contrario, Eber. Una pregunta, ¿conoce usted un libro donde se exhiban las corruptelas del Macuspano, como los segundos pisos? No olvidemos que también esos contratos los lapidó. Ese modo de operar lo tiene desde hace décadas, por lo mismo no le han encontrado nada. Uy, mi estimado Eber, si yo tuviera un conocimiento de algún libro, ya lo hubiera leído 3 veces, se los hubiera recomendado 10 y estaríamos leyendo hoja por hoja en este programa. No, tiene que haber. A ver si alguno de nuestros amigos y amigas radioescuchas nos dicen, tal libro, está toda la vida transquiverjada del pendejo lo compraremos de inmediato. Yolanda, yo me siento muy orgullosa, ya que no voté por el Macuspano. Somos muchos orgullosos que no votamos por él, pues la mayoría votó por él. Yolandita. El Sanalcolic no se puede. INE será puesto por López como ineficientes y le echará la culpa. Perdón. Por eso nosotros no apoyamos la tramposa revocación, que será ratificación, que es la inconstitucionalidad de la ratificación, la tramposa y el apoyo del crimen organizado y la cobardía de los gobernadores. Es preferible trabajar por las elecciones del 2022, 23 y 24. Son propuestas respetables totalmente. Yo sigo insistiendo, creería yo, en la revocación. ¿Que le va a aventar la culpa al INE? ¿El cita? Sí, se la va a aventar, porque no le va a alcanzar los dineros, o va a disminuir la cantidad de casillas para la revocación. En eso sí. Pero que va a tratar de desaparecer al INE, no, porque no tiene la mayoría absoluta, que serían las 2/3 partes del Congreso y las 2/3 partes del Senado. No lo tiene. Por suerte no lo tiene. De que lo va a debilitar ante la conciencia ciudadana, no me queda duda. Vámonos por el último. El de Rocha Informa. Entrevista a Francisco Burgoa. No se va a venir con la finta, no es el hijo, es el nieto de Ignacio Burgoa Orejuela, el que le llamaban, fue maestro mío, el dueño del Amparo, algo así, le pusieron porque sabía de Amparo, en serio. Su nieto, el licenciado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Vamos a verlo. Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, un gran experto constitucionalista de prestigio siempre creciente, Francisco Burgoa, abogado y académico de nuestra UNAM. Muy buenos días, mi querido Francisco, te saludo con el gusto de siempre y mi agradecimiento por tu participación, siempre generosa con nosotros. Al contrario, mi querido Ricardo, siempre el gusto de saludarte y estar contigo en tu programa y con tu audiencia. ¿Cuál tu opinión? Pregunta obligadísima, Francisco. ¿Cuál tu opinión sobre la constitucionalidad o no del decreto emitido por el presidente López Obrador y su gobierno para blindar sus obras emblemáticas, pero prácticamente todas, la lista es larguísima, todas las obras del actual gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Cuál tu opinión sobre si es constitucional o no este llamado decretazo? En mi opinión, mi querido Ricardo, no es constitucional,
porque está pretendiendo enmarcar dentro de la protección del interés público y la seguridad nacional todo tipo de proyectos y obras públicas del gobierno de México. Y resulta que dentro de los considerandos de este acuerdo se sustenta en el artículo 26 de la Constitución, que es el que nos habla del sistema de planeación democrática. Vemos el artículo 26 de la Constitución y de ninguna manera se hace referencia a tema de seguridad nacional que se relacione con el desarrollo de nuestro país, en el crecimiento de la economía. Y esto, digamos, es para empezar, porque el hecho de que dentro de este mismo acuerdo se esté declarando de interés público y de seguridad nacional la realización de todo tipo de proyectos y obras, como comentabas, los temas son amplísimos, incluyendo temas de obra pública turística, lo cual pues simplemente nos hace pensar que esto se pretende blindar el gobierno federal con el propósito de que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal puedan otorgar estas autorizaciones provisionales en 5 días, plazo máximo de 5 días, y si una autoridad no entregara en 5 días esa autorización, entonces se tendrá resuelta en sentido positivo, pero también esto daría paso a que al considerarse de interés público y de seguridad nacional, entonces pudieran estar reservándose la información y por lo tanto estar afectando el ejercicio de nuestro derecho de acceso a la información pública y también exigir la transparencia y la rendición de cuentas de todas las decisiones que pretenda tomar el gobierno federal en ese tipo de infraestructura, lo cual de ninguna manera tiene un sustento jurídico este acuerdo, principalmente por estas razones. Y además, cuando se busca la opacidad, pues da paso a la corrupción. Entonces, no vemos ningún sustento jurídico, ningún sustento dentro de la Constitución que nos permita defender desde el punto de vista jurídico este acuerdo, mi querido Ricardo. Desde luego no tienes una bola de cristal, Francisco, pero sí tienes una percepción de cómo ha venido actuando la Corte con todas las presiones que ha habido desde el Ejecutivo, en fin. ¿Tú ves alguna posibilidad? Ya hay por lo pronto 2 iniciativas para impugnar este decreto o decretazo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves las posibilidades de recursos de inconstitucionalidad que se presenten en la Corte en contra de este decreto o decretazo? Además de las acciones de inconstitucionalidad que pueden presentar los legisladores de oposición, que de hecho es una vía que es analizada desde el punto de vista jurídico, porque en el estricto sentido el acuerdo no fue emitido por alguna de las cámaras, que este es un precedente necesario para poder presentar esta acción. Entonces se está estudiando, lo cual me parece muy bueno. El INAI ya comentó que va a presentar una controversia constitucional, lo cual también me parece muy, muy bueno. Y ojalá la CNDH, mi querido Ricardo, si es que aún existe, pueda presentar también alguna impugnación, y sobre todo también existe la posibilidad que a través de una demanda de amparo indirecto se pueda también impugnar para que en su momento llegue hasta la Corte. Ahora, la Corte, ¿qué es lo que podría determinar? Número 1, de que existen razonamientos jurídicos para poder declarar la invalidez de este acuerdo, indudablemente los hay. Pero bueno, la Corte nos ha sorprendido, en algunos casos de forma positiva, como apenas la semana pasada sobre el tema de la ampliación del mandato del ministro presidente, pero también ha habido otros casos como aquella validación de la pregunta de la consulta popular. Entonces yo creo que estamos en un escenario de pronóstico reservado para identificar si efectivamente la Corte podría declarar la invalidez, y además considerando que ayer se nombró a Loreta Ortiz, sí. Y eso pues también podría ser, podríamos identificarla como una persona cercana al presidente, y eso sí, en los votos que se requieren, pues sí puede ser un tema que en su caso pues es de pronóstico reservado, pero de que hay argumentos jurídicos para expulsar del orden jurídico este acuerdo, los hay, Ricardo. ¿Algún otro aspecto, mi querido Francisco, de este decreto que te llame la atención y que creas que es importante resaltar, del que no te haya preguntado?
Pues lo que me parece verdaderamente grave, verdaderamente delicado, es que el propio presidente de la República esté consciente de que se puedan presentar amparos y que él prefiere blindar toda la infraestructura, toda la obra pública, con el propósito de que él pueda cumplir sus fines sin que en su caso se esté cumpliendo con el orden jurídico. Y aquí un servidor público que en su caso pueda otorgar una autorización con base en este acuerdo, también estaría con la posibilidad de estar violando la normatividad de esa dependencia, porque los trámites, los plazos están perfectamente marcados. Si no le gustan al presidente, que presente iniciativas para reformar las leyes, que modifique los reglamentos, pero de ninguna manera un acuerdo que dentro de la jerarquía jurídica se encuentra en la parte de abajo puede estar yendo más allá de lo que dice la Constitución o las leyes. Estamos hablando de un acuerdo que pues prácticamente lo que busca es que se esté violando la ley, y esto de ninguna manera debiese de ocurrir, mi querido Ricardo. Como siempre, Francisco Burgoa, constitucionalista prestigiosísimo, te agradezco mucho tu participación con nosotros y te mando un abrazo, Francisco, gracias. Abrazo de regreso, excelente día para ti y tu audiencia, Ricardo. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pues amigos, amigas, ahí está. Se congeló. Ahí está la interpretación de este abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, para que vean la inconstitucionalidad de lo que pretende hacer este maldito macuspano. Dice Robata Tapia Elic, buenas tardes, los rumores de la noviecita sin fuerte será. Sí, totalmente, es la presidenta municipal de Nayarit, de la capital. Dice, podría ser su abuelito. Circulan videos de la diputada que dicen es la novia de Obrador, incluyendo una escena de celos de la no primera dama. Sí, efectivamente, a partir de ese momento se fue de Palacio Nacional la no primera dama y el chocoflán. Mil disculpas, se pasmó la imagen, lo estamos ahorita arreglando. Pues estamos llegando al final de este su programa, la hora del búho, la hora por un México mejor. Los invitamos para que el día de mañana nos hagan el favor de acompañarnos en el programa Mi Mascota y Yo, con la doctora Lorena González, donde se va a hablar de los perros de raza y sus predisposiciones a enfermedades. Ojalá y sea de su agrado. Cada raza tiene algunas enfermedades propias de esa raza. Mañana se va a hablar de ello. Mañana de 10 a 11 de la mañana con nuestra veterinaria de cabecera, la doctora Lorena González, en esta su estación GB Radio y Radio Tepotzotlán. Mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos este viernes 26 de noviembre de 2021, y a las 5 de la tarde con 58 minutos. Les recordamos que en 2 o 3 minutitos ya pueden ver el programa completo en nuestra página de Facebook y mañana en YouTube. Por favor, compartan el programa, sigan el programa, pongan un me gusta para que lleguemos a más y más gente. Ojalá y nos puedan hacer ese favor. Ya somos más de 77,000 los seguidores de GB Radio. Lleguemos a más y más gente para que esta información, a quien le sirva, lo tome en cuenta, y quien no le sirva, la deseche y nos quite, y no hay ningún problema. Ojalá y podamos llegar a más y más gente. Mil gracias por su atención. Sandy Lozano dice, excelente fin de semana para todos. Muchas gracias, Sandy, igualmente para todos ustedes. Su servidor y amigo Liceo Gisbert el Búho les desea que pasen una excelente tarde y un increíble fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Escuchaste